¿Alguna vez has sentido algo extraño en tu hogar sin poder encontrar una explicación lógica? Hay momentos en los que la atmósfera cambia, en los que una sensación diferente recorre el ambiente y aunque tratemos de ignorarlo, sabemos que algo está ocurriendo. Lo que muchos consideran simples coincidencias o ilusiones pueden ser, en realidad, señales de que el mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos. La Biblia nos recuerda en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto significa que no estamos solos, que Dios ha enviado guardianes a nuestro alrededor, protegiéndonos, guiándonos y transmitiéndonos mensajes de maneras que a veces pasan desapercibidas. Pero, ¿cómo saber si los ángeles han estado visitando tu hogar sin que lo notes? ¿Qué señales podrían estar manifestándose y qué significan? Si alguna vez has experimentado cambios en la temperatura de una habitación sin razón aparente, luces que parpadean sin motivo, o una profunda paz que inunda tu corazón en un momento de angustia, este mensaje es para ti. Existen instantes en los que todo en casa se siente distinto. Un objeto que parecía estar en un lugar, de repente, aparece en otro. Un aroma dulce y familiar llena el ambiente sin que haya una fuente visible. Un escalofrío recorre la espalda sin que haya una brisa cercana. ¿Son solo ilusiones de la mente o son señales divinas de que alguien más está presente? En Salmos 91:11, Dios nos da una promesa. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No se trata solo de palabras bonitas, sino de una verdad que muchos ignoran. Sus ángeles están activos, protegiéndonos, interviniendo en nuestro día a día sin que lo sepamos. Pero hay momentos en los que su presencia se hace evidente, en los que Dios permite que sintamos su cercanía para recordarnos que nunca estamos solos. Tal vez has experimentado situaciones que no puedes explicar, momentos en los que sentiste que algo te protegía sin que pudieras verlo. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Desde tiempos antiguos, los ángeles han sido enviados a la tierra para cumplir misiones específicas, para traer mensajes, para advertir, para guiar a aquellos que siguen el camino de Dios. En Génesis 28, Jacob tuvo una visión extraordinaria, una escalera que conectaba el cielo con la tierra, con ángeles ascendiendo y descendiendo. Al despertar, entendió que había estado en un lugar sagrado sin siquiera darse cuenta. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. ¿Cuántas veces hemos estado rodeados de lo celestial sin notarlo? ¿Cuántas veces hemos sentido una presencia en nuestro hogar sin entender su propósito? Tal vez has sido visitado más veces de las que imaginas, pero la rutina y el ruido del día a día te han impedido verlo. Sin embargo, hay señales claras que pueden ayudarte a reconocer su presencia si decides abrir los ojos espirituales y prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor. Algunas de estas señales pueden parecer sutiles, pero una vez que las identificas, es imposible ignorarlas. Una mujer relató que, tras atravesar una pérdida dolorosa, regresó a su hogar sintiendo un peso insoportable en su corazón. Al cruzar la puerta, un aroma suave y dulce, parecido al jazmín, impregnó el aire. No había velas encendidas, ni flores en casa, ni perfumes que pudieran haber dejado ese olor. Intentó buscar una explicación lógica, pero no la encontró. En ese momento se sentó y comenzó a orar, y conforme hablaba con Dios, sintió una paz indescriptible que llenó la habitación. Más tarde descubrió que muchas personas han experimentado la manifestación de aromas inexplicables en momentos de angustia, como si los ángeles hicieran tangible su presencia a través de los sentidos. En la Biblia encontramos múltiples relatos de cómo los ángeles han intervenido físicamente en la vida de las personas. Un ejemplo claro está en Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado y encadenado con guardias a su alrededor. En la oscuridad de la noche, un ángel del Señor apareció y la celda se iluminó. Pedro fue despertado y, ante su asombro, las cadenas que lo ataban cayeron al suelo sin que nadie las tocara. Siguiendo la voz del ángel, salió de la prisión sin que los guardias notaran nada. Solo cuando estuvo completamente libre, comprendió que no había sido un sueño, sino una intervención divina real.
Esto nos deja una enseñanza poderosa. Los ángeles no solo están presentes en el ámbito espiritual, sino que tienen autoridad sobre lo tangible, sobre lo físico. Pueden moverse en nuestro entorno, provocar cambios en el ambiente, manifestarse en formas que desafían nuestra lógica. Algunas personas han notado patrones inusuales en su hogar, señales sutiles pero constantes. Una familia contó que cada noche, justo antes de dormir, la luz del pasillo parpadeaba 3 veces sin que hubiera fallos eléctricos. Al principio, pensaron que era una casualidad, pero luego se dieron cuenta de que ocurría justo después de terminar su oración nocturna. ¿Coincidencia? ¿O un recordatorio de que no estaban solos? Otra señal común es una brisa repentina que se siente en una habitación completamente cerrada. En Juan 3:8, Jesús dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Es posible que este viento sea un reflejo de la presencia de lo divino? Una mujer compartió que, en un momento de desesperación, se arrodilló en su habitación y comenzó a clamar a Dios. En medio de su oración, sintió una ráfaga de aire fresco que acarició su rostro. Todas las ventanas estaban cerradas, no había manera de que esa brisa entrara, pero en cuanto la sintió, su angustia desapareció por completo y la paz llenó su corazón. Las Escrituras nos muestran que los ángeles han traído provisión y fortaleza en los momentos más difíciles. En el primer Rey 19:5, el profeta Elías, agotado y desanimado, se recostó bajo un árbol, sin fuerzas para seguir adelante. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Al abrir los ojos, encontró pan y agua a su lado. No había nadie más con él, pero la provisión divina había llegado justo a tiempo. Esto nos muestra que los ángeles no solo protegen, sino que también proveen, fortalecen y nos sostienen en los momentos en los que creemos que no podemos continuar. Otra señal inusual pero recurrente es el sonido de campanillas o murmullos en el ambiente, incluso cuando no hay nadie más en casa. En Hebreos 13:2 se nos dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto nos recuerda que la presencia angelical no siempre es evidente, pero puede estar más cerca de lo que creemos. Algunos han relatado escuchar su nombre susurrado con dulzura en momentos de oración, mientras que otros han sentido una presencia reconfortante justo antes de dormir, como si alguien estuviera velando por ellos. Los testimonios de encuentros con ángeles en el hogar han sido registrados a lo largo de la historia, y cada uno de ellos nos recuerda algo fundamental. Dios nunca nos deja solos. Él ha enviado guardianes a nuestro alrededor para protegernos, guiarnos y recordarnos su amor inquebrantable. Tal vez ya has sentido su presencia en tu hogar, pero no sabías cómo interpretarlo. Ahora que conoces estas señales, la pregunta es: ¿estás listo para ver lo que antes pasaba desapercibido? Hay momentos en los que lo invisible se vuelve casi palpable, instantes en los que una sensación nos envuelve y sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que algo está ocurriendo a nuestro alrededor. Puede ser la certeza inexplicable de que alguien nos observa cuando estamos solos, una presencia que no podemos ver, pero que se siente como un refugio, o quizás un susurro, un sonido leve que rompe el silencio cuando no hay nadie más en casa. A veces es un rayo de luz que entra por una ventana en el momento justo, iluminando una habitación de una manera inusual, como si una presencia estuviera allí, dejando su huella sin ser vista. En esos momentos, nos detenemos a preguntarnos si estamos siendo testigos de algo más grande de lo que podemos entender. En la Biblia, hay relatos que nos muestran que la intervención angelical no es solo un concepto abstracto o un símbolo poético, sino una realidad tangible en la vida de los creyentes. En Hechos 8 encontramos la historia de Felipe, quien recibió instrucciones directas de un ángel del Señor para dirigirse a un camino desierto. Sin entender del todo el propósito, obedeció y al hacerlo, tuvo un encuentro con un hombre que necesitaba escuchar la verdad de Dios. Fue en ese preciso instante cuando Felipe comprendió que aquella instrucción no había sido casualidad, sino una intervención divina. ¿Cuántas veces Dios ha enviado señales a nuestra vida,
pero las hemos ignorado por estar demasiado ocupados con nuestras preocupaciones. Tal vez has sentido algo inexplicable en tu hogar, un cambio en el ambiente, una sensación de paz repentina en medio del caos. Tal vez has despertado en la madrugada con la certeza de que no estabas solo. ¿Podría ser que los ángeles de Dios han estado a tu lado sin que lo supieras? Uno de los testimonios más conmovedores de la presencia angelical ocurrió con una madre que atravesaba una gran crisis personal. Su vida se había llenado de dudas. Su fe se tambaleaba y cada noche lloraba en silencio, sintiendo que Dios estaba demasiado lejos para escucharla. Pero una madrugada, algo cambió. Despertó abruptamente, sintiendo que alguien estaba en su habitación. No vio a nadie, pero una luz tenue, cálida y reconfortante parecía llenar el espacio. De repente, un profundo consuelo la envolvió, como si unos brazos invisibles la abrazaran. No había palabras, no había sonido, solo una paz tan intensa que rompió todas las cadenas de desesperanza que la habían atado durante tanto tiempo. Desde ese día, su fe fue renovada, entendió que nunca había estado sola y que Dios, en su infinita misericordia, le había enviado un recordatorio silencioso de su amor. En 2 Reyes 6, encontramos una historia que nos deja una lección profunda sobre la presencia de los ángeles a nuestro alrededor. Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo. A simple vista, no había escapatoria, no había esperanza. El siervo, aterrorizado, le preguntó a Eliseo qué harían ante aquella amenaza. Pero Eliseo, con una fe inquebrantable, oró diciendo: Señor, abre sus ojos para que vea. 2 Reyes 6:17. Y en ese instante, los ojos del siervo fueron abiertos a la dimensión espiritual, y lo que vio lo dejó sin palabras. Una multitud de ángeles rodeaba el campamento, con caballos y carros de fuego protegiéndolos. Lo que parecía un callejón sin salida se convirtió en una prueba irrefutable de que Dios nunca deja solos a sus hijos. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo porque no podemos ver lo que Dios está haciendo a nuestro favor? ¿Cuántas veces hemos creído que estamos desamparados cuando en realidad estamos rodeados por la protección divina? En la actualidad, hay incontables testimonios de personas que han sentido la intervención de los ángeles en los momentos más inesperados. Una joven relató cómo, en medio de un accidente automovilístico, cuando todo indicaba que no sobreviviría, sintió una fuerza invisible sacarla del vehículo justo antes de que explotara. No había nadie cerca, no había una explicación lógica, pero la certeza de que no había salido por su propio esfuerzo quedó grabada en su corazón. Otro hombre contó cómo, en un momento de profundo desánimo, cuando estaba a punto de rendirse por completo, un desconocido se le acercó. Le habló con palabras exactas que respondían a sus pensamientos más ocultos y luego desapareció entre la multitud sin dejar rastro. ¿Era un simple encuentro fortuito o un mensajero enviado por Dios para salvarlo de su desesperación? Pero así como hay historias de fe fortalecida y de protección evidente, también existen aquellos que, por incredulidad o distracción, han dejado de percibir la presencia de Dios en sus vidas. Personas que, con el tiempo, se han alejado, han perdido la capacidad de reconocer las señales divinas y han caído en un estado de oscuridad y confusión. La Biblia nos advierte en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Hay quienes han cerrado sus corazones a Dios sin darse cuenta, permitiendo que la desesperanza y la falta de fe los alejen de la protección y el propósito divino. Un caso estremecedor es el de un hombre que, habiendo sido criado en la fe, poco a poco dejó de creer. Su vida se llenó de orgullo y autosuficiencia, convencido de que podía resolverlo todo por sí mismo. Durante años, su vida parecía ir bien, hasta que de repente, sin previo aviso, todo comenzó a derrumbarse. Enfermedades, pérdidas, problemas financieros. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba frente a él. Un día, en medio de su desesperación, clamó a Dios, preguntándose por qué había permitido que todo esto le ocurriera. En ese momento, recordó algo que su madre le había dicho años atrás.
Dios nunca te dejará, pero si te alejas de Él, caminarás sin su protección. Fue ahí cuando entendió que había vivido lejos de la gracia de Dios, sin buscar su dirección, sin escuchar su voz. El Salmo 34:7 nos recuerda: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto no es solo una promesa, sino una advertencia. La protección divina es real, pero debemos estar bajo su cobertura. No podemos esperar caminar lejos de Dios y aún así beneficiarnos de su resguardo. Los ángeles de Dios están ahí, listos para protegernos, para guiarnos, pero necesitamos abrir nuestro corazón y reconocer su presencia. Tal vez has sentido esa sensación de vacío, ese sentimiento de que algo en tu vida no está alineado con el propósito divino. Quizás has sentido que te falta algo, que hay una ausencia inexplicable en tu espíritu. La pregunta es: ¿estás dispuesto a volver tu corazón a Dios y permitir que su presencia vuelva a llenar tu vida? Si alguna vez has experimentado algo similar a lo que hemos hablado, si has sentido que Dios te ha protegido a través de señales inexplicables, o si alguna vez has ignorado una de esas señales, te invito a compartir tu testimonio en los comentarios. Tal vez tu historia sea el mensaje que alguien más necesita escuchar hoy. No estamos solos. Dios sigue obrando, sigue enviando a sus mensajeros, sigue hablándonos de maneras que quizás no comprendemos completamente. Lo importante es que no endurezcamos nuestro corazón, que estemos dispuestos a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir, porque la verdad es esta: los ángeles de Dios han estado más cerca de lo que crees, y tal vez hoy sea el día en que finalmente los reconozcas. Algunas experiencias desafían nuestra lógica y nos dejan con más preguntas que respuestas. Hay quienes han sido testigos de un resplandor sutil que ilumina una habitación en la penumbra sin una fuente aparente de luz. No es el reflejo de un automóvil ni el destello de una pantalla, sino algo diferente, un brillo apacible que transmite una sensación de calma inusual. Otros han encontrado plumas en lugares imposibles, en el interior de su hogar donde no hay llaves, en sus escritorios sin ninguna explicación. Al principio pareciera un detalle sin importancia, pero algo en su interior les dice que no es una simple coincidencia. Son manifestaciones que desafían el entendimiento, señales que, si aprendemos a interpretar, pueden revelarnos la cercanía de lo divino. La presencia angelical no es motivo de temor, sino una extensión del amor y la protección de Dios. Lucas 22:43 nos muestra que incluso Jesús, en el momento más angustiante de su vida, recibió el apoyo celestial cuando un ángel descendió para fortalecerlo. Si el Hijo de Dios mismo fue asistido en su aflicción, ¿cuánto más nosotros, sus hijos, podemos confiar en que el cielo nos envía ayuda en momentos cruciales? Tal vez en algún punto de tu vida has sentido un cambio inexplicable en la atmósfera de tu hogar, una paz que inunda el espacio sin razón aparente, un consuelo inesperado cuando más lo necesitas. Quizás has experimentado pequeños sucesos que desafían la lógica, momentos en los que algo en tu espíritu te dice que no estás solo. En Génesis 28:16, Jacob despertó de su sueño con una revelación impactante. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y si lo mismo está ocurriendo contigo? Si tu hogar ha sido visitado por la presencia de Dios sin que lo hayas notado. Los ángeles no siempre aparecen con trompetas ni con un resplandor cegador. A menudo su intervención es discreta, una influencia sutil pero poderosa que transforma el ambiente. A medida que avancemos, exploraremos otras maneras en las que los ángeles pueden manifestarse en tu vida, cómo su protección se extiende más allá de lo que percibimos y cómo reconocer su intervención puede fortalecer nuestra fe. En los momentos más oscuros, cuando la desesperanza se cierne sobre el alma y el miedo parece ahogar cualquier atisbo de esperanza, algo extraordinario puede ocurrir. Es entonces cuando una paz sobrecogedora desciende sin previo aviso, una calma inexplicable que no proviene del entorno ni de las circunstancias, sino de algo mucho mayor. No es un simple alivio emocional ni una distracción momentánea, sino una presencia que envuelve el espíritu.
disipando el peso del sufrimiento con una suavidad indescriptible. Filipenses 4:7 nos lo revela con claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es un simple estado mental, sino una manifestación tangible del poder divino, y en muchas ocasiones es el resultado de la intervención angelical en nuestras vidas. A lo largo de la historia bíblica, los ángeles han sido enviados para fortalecer a quienes enfrentaban las más intensas pruebas. Incluso Jesús, en el jardín de Getsemaní, cuando la carga de la redención pesaba sobre él y su angustia se transformaba en gotas de sangre, recibió la asistencia de un ángel que fue enviado para sostenerlo. Lucas 22:43 nos lo describe con precisión. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este momento no eliminó el sufrimiento ni cambió la misión de Jesús, pero le otorgó la fortaleza necesaria para continuar con su propósito. De la misma manera, en medio de las pruebas de la vida, cuando todo parece estar en contra, cuando la presión se vuelve insoportable, Dios envía a sus mensajeros para ministrarnos, para llenarnos de fuerza cuando nuestras fuerzas se agotan. El mundo espiritual no es una abstracción lejana ni un símbolo poético. Es una realidad tan presente como el aire que respiramos, operando en dimensiones que nuestros sentidos apenas pueden captar. Daniel 10:12-13 nos narra un episodio impactante. Daniel había estado orando y ayunando durante semanas sin recibir respuesta, hasta que finalmente un ángel se le apareció y le reveló una verdad asombrosa. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto nos muestra que cuando clamamos a Dios, la respuesta no siempre es inmediata, pero eso no significa que no haya sido enviada. Hay batallas espirituales que ocurren en los cielos, luchas invisibles que pueden retrasar la manifestación de la respuesta, pero al final la voluntad de Dios siempre prevalece. Muchas veces sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestra súplica se pierde en el vacío, pero en realidad la ayuda de Dios ya ha sido enviada, aunque no podamos verla todavía. Es en esos momentos cuando, inexplicablemente, la ansiedad se disipa, la angustia se desvanece y una certeza silenciosa llena el corazón. No es producto del azar, sino la evidencia de que los ángeles han intervenido para fortalecer nuestro espíritu. En 1 Reyes 19, Elías, después de una batalla espiritual intensa, cayó en una profunda desesperación. Se apartó al desierto, convencido de que su vida había perdido sentido, y clamó a Dios pidiendo la muerte. Pero en lugar de reprenderlo, Dios envió un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. 1 Reyes 19:5. Frente a él había pan y agua. Sin grandes revelaciones ni discursos, solo el toque de un ser celestial que le proveyó lo necesario para continuar. Este relato nos muestra un principio esencial. La ayuda de Dios no siempre llega en forma de milagros estruendosos, sino en gestos sutiles que nos renuevan cuando más lo necesitamos. La intervención de los ángeles es precisa, llega en el momento oportuno y cumple un propósito específico. En el caso de Elías, la provisión angelical no solo le devolvió la energía física, sino que le permitió caminar hasta el monte de Dios, donde recibiría una revelación que transformaría su vida. De la misma manera, hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas han llegado al límite, pero de repente, un descanso inexplicable nos invade. La mente encuentra claridad, el corazón recupera la esperanza y seguimos adelante sin saber cómo. No es casualidad, es la mano de Dios obrando a través de sus mensajeros. En el libro de los Hechos, encontramos un caso que nos deja sin palabras. Esteban, el primer mártir cristiano, se encontraba rodeado por una multitud furiosa, listo para enfrentar la muerte. Pero algo extraordinario ocurrió. En lugar de reflejar terror en su rostro, su expresión se llenó de una paz inquebrantable. Hechos 6:15 nos dice: entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él,
vieron su rostro como el rostro de un ángel. En el momento más crítico, la gloria de Dios lo cubrió y la presencia angelical fue evidente. No estaba solo y su espíritu lo sabía. La intervención angelical no es un concepto mitológico ni una simple historia antigua. Es una realidad que sigue operando hoy en la vida de quienes buscan a Dios. Hebreos 1:14 nos lo confirma. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Su misión sigue vigente, su propósito es el mismo: asistir, fortalecer y proteger a los que pertenecen al Señor. Puede que en este momento sientas que tu vida ha perdido dirección, que tu hogar está envuelto en preocupaciones y que la paz parece lejana. Pero Dios no te ha abandonado. Su ayuda está más cerca de lo que imaginas. Tal vez hoy sea el día en que finalmente abras tus ojos y te des cuenta de que nunca has estado solo. Hay momentos en los que la incertidumbre se apodera de nuestro espíritu, cuando sentimos que el peso del mundo recae sobre nuestros hombros y que nadie comprende la batalla interna que libramos. Pero en esos instantes en los que el silencio parece ensordecedor y las respuestas no llegan, algo sucede. Es un cambio sutil, un alivio inesperado, como si alguien hubiera entrado en la habitación sin hacer ruido, pero dejando su presencia impregnada en el ambiente. No es solo un pensamiento reconfortante, es algo real, algo que transforma la atmósfera y llena el espacio de una paz que no proviene de este mundo. La Escritura nos recuerda en Salmos 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta promesa no es una metáfora, es una verdad que se cumple en aquellos que confían en el Señor. Hay quienes han sentido una mano invisible levantándolos en momentos de mayor angustia. Otros han experimentado un susurro en su corazón justo cuando estaban a punto de rendirse. No son casualidades, no es imaginación. Es la intervención de lo celestial, el cuidado de Dios manifestándose a través de sus mensajeros. Así como en la antigüedad los ángeles fueron enviados a los profetas y discípulos para guiarlos en momentos cruciales, hoy siguen siendo enviados a aquellos que claman con un corazón sincero. Sin embargo, muchas veces estamos tan sumidos en nuestras preocupaciones, tan atrapados en el caos de la vida diaria, que no percibimos lo que sucede a nuestro alrededor. Nos preguntamos por qué Dios parece distante cuando en realidad ha estado obrando desde el principio. ¿Cuántas veces has sentido un alivio repentino sin explicación? ¿Cuántas veces un pensamiento de desesperación ha sido reemplazado de pronto por una certeza silenciosa de que todo estará bien? Dios obra de maneras que no siempre comprendemos, y sus ángeles son parte de ese plan perfecto. En Hebreos 13:2 se nos advierte: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto nos enseña que su presencia no siempre es evidente, que pueden estar más cerca de lo que imaginamos sin que lo sepamos. Hay quienes han sentido su compañía en momentos de oración profunda. Otros han sido protegidos en situaciones que desafiaban toda lógica. No hay límites para la manera en que Dios envía su ayuda, pero debemos tener el corazón dispuesto a percibirla. Uno de los testimonios más impactantes que se han registrado es el de una madre que atravesaba una profunda crisis en su vida. La ansiedad la consumía, las preocupaciones parecían ahogarla y su fe comenzaba a debilitarse. Una noche, mientras lloraba en su habitación, sintió que alguien estaba allí. No vio nada, no escuchó nada, pero su espíritu lo supo. De repente, la angustia se desvaneció y un calor reconfortante la envolvió, como si unos brazos invisibles la sostuvieran. No fue producto de su mente, sino una manifestación de la presencia de Dios a través de sus mensajeros. Este tipo de experiencias se repiten una y otra vez en la vida de quienes buscan a Dios. Los testimonios de personas que han sentido la intervención celestial en los momentos más oscuros son innumerables. ¿Has experimentado algo similar? Si alguna vez has sentido un cambio en la atmósfera de tu hogar, una paz repentina en un momento de crisis o una sensación de que no estás solo, te invito a compartirlo en los comentarios. No hay testimonio demasiado pequeño, porque cada experiencia es una muestra de que el cielo sigue obrando a nuestro favor. La protección divina es más real de lo que muchos creen.
En la Biblia encontramos múltiples relatos donde los ángeles han sido enviados para cuidar y librar a los hijos de Dios de todo mal. En el libro de Hechos, Pedro fue encarcelado y condenado a muerte. Encadenado y rodeado de soldados, no había escapatoria posible. Pero Dios tenía otros planes. Durante la noche, un ángel del Señor se apareció en su celda. La luz llenó el lugar y las cadenas cayeron de sus manos sin que los guardias se dieran cuenta. Pedro fue guiado fuera de la prisión, libre por el poder de Dios. Hechos 12, 7 a 10. Este relato nos demuestra que no hay barrera humana ni obstáculo terrenal que pueda detener el mover de Dios cuando Él decide actuar. Si pudo enviar a sus ángeles para librar a Pedro, ¿por qué no habría de hacer lo mismo por nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido protegidos sin darnos cuenta? Tal vez ese accidente que evitaste en el último segundo, esa situación peligrosa de la que saliste sin explicación, no fueron coincidencias. Tal vez fueron ángeles librándote de algo que nunca llegaste a ver. Pero así como hay casos de intervención divina, también existen historias de aquellos que, en su incredulidad o desesperanza, se han apartado de la cobertura de Dios y han experimentado lo contrario. Hay personas que al perder la fe han sentido que su hogar se llenaba de un peso difícil de explicar, una opresión que les robaba la paz, pensamientos recurrentes de angustia, situaciones que parecían empeorar sin razón aparente. Y es que cuando el corazón se aleja de Dios, la protección que Él ofrece también se debilita. En 1 Samuel 16:14 se nos dice que cuando el espíritu del Señor se apartó de Saúl, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Este pasaje nos recuerda que cuando nos alejamos de la luz, abrimos la puerta a lo contrario. La buena noticia es que Dios no deja a sus hijos en el abandono. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. La clave está en reconocer la necesidad de su presencia, en buscar su rostro con sinceridad. Salmos 91:11 nos promete: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta protección no es automática, es para aquellos que deciden confiar en Él, para quienes hacen de su fe una fortaleza y no una opción pasajera. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos con miedo, sino con la certeza de que el cielo nos respalda. Ya no vemos lo inexplicable como coincidencias, sino como evidencia de que Dios sigue obrando en nuestro favor. Puede que en este mismo instante haya ángeles a tu alrededor, velando por ti, sosteniéndote en los momentos en los que creías que estabas solo. Puede que el alivio que sentiste en un momento de angustia no haya sido casualidad, sino una respuesta directa a tus oraciones. Hoy es un buen día para abrir los ojos espirituales y reconocer la mano de Dios en cada detalle, para darnos cuenta de que no estamos solos, que el cielo sigue moviéndose en favor de los que creen. Y si hasta ahora habías dudado, si alguna vez pensaste que Dios no estaba presente en tu vida, quiero que sepas que su amor sigue intacto. Sus ángeles no han dejado de rodearte, aunque no los hayas visto. Su protección no ha cesado, aunque no la hayas sentido. Es momento de confiar, de aferrarse a su palabra y de vivir con la certeza de que Él nunca abandona a los suyos. ¿Cuántas veces ha estado su presencia más cerca de lo que imaginaste? Es un estado que trasciende la lógica, una sensación inquebrantable de que, a pesar de la tormenta, hay algo más grande sosteniéndolo todo. Aunque en el exterior parezca que el mundo se desmorona y las preocupaciones se acumulen como una marea incontrolable, esa paz interior es la prueba de que el cielo está obrando. No significa que los problemas desaparezcan de inmediato, ni que las dificultades se esfumen sin esfuerzo, sino que la certeza de la presencia divina cubre cada área de la vida con una seguridad que ningún temor puede derribar. La intervención de los ángeles no siempre se percibe con los sentidos, pero su impacto en el alma es innegable. Cuando el peso de la angustia se vuelve insoportable y de repente la carga se aligera sin explicación lógica, es porque Dios ha enviado a sus mensajeros a ministrar. Cuando el miedo que paraliza comienza a desvanecerse sin una razón aparente, es porque lo celestial está operando, fortaleciendo el espíritu de aquellos que han puesto su confianza en el Altísimo. Los ángeles no se mueven sin propósito ni actúan por casualidad. Cada acción suya está guiada por la voluntad del Padre.
Cada manifestación es una muestra del amor divino, una confirmación de que sus hijos nunca están solos. Así como estuvieron con Jesús en Getsemaní, trayéndole consuelo en su momento de mayor angustia, así como fortalecieron a Elías cuando creyó que su misión había terminado, así como iluminaron a Daniel en tiempos de incertidumbre, siguen operando hoy en día, revelando el cuidado celestial sobre aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Su presencia es real, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Hay quienes han experimentado su protección en momentos críticos, quienes han sentido un alivio inexplicable en medio del dolor y quienes han recibido una dirección clara justo cuando más la necesitaban. Desde la antigüedad, Dios ha utilizado los sueños como una herramienta para comunicarse con su pueblo. A través de ellos ha dado advertencias, ha revelado planes futuros y ha traído consuelo a quienes lo necesitaban. Los ángeles, como mensajeros celestiales, han sido los encargados de transmitir estas palabras, brindando claridad en los momentos de mayor confusión. En Mateo 1:20 encontramos un ejemplo claro de esto. Cuando un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. En ese momento, una revelación nocturna despejó las dudas de José y le permitió comprender su papel dentro del plan divino. No fue una simple imagen pasajera de su subconsciente, sino una comunicación directa del cielo, una intervención que cambió el rumbo de la historia. Dios, en su soberanía, sigue utilizando este medio para hablar con su pueblo. En Job 33, 14 a 16 se nos enseña: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esto nos muestra que muchas veces los mensajes divinos son ignorados porque no sabemos reconocerlos. Lo que parece un simple pensamiento nocturno podría ser una advertencia del cielo, una instrucción clara que, si se atiende, podría cambiar el curso de nuestra vida. Los ángeles no se presentan en sueños sin razón. Su aparición no genera temor ni confusión, sino dirección y paz. En la Biblia hay innumerables relatos de cómo han intervenido en el descanso de los hombres para transmitir la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Jacob en Génesis 28. Mientras dormía, tuvo una visión de una escalera que conectaba el cielo con la tierra y vio a los ángeles subiendo y bajando por ella. En ese mismo instante, el Señor le habló y reafirmó la promesa que había dado a Abraham. Al despertar, Jacob quedó asombrado y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Un instante que parecía ordinario se convirtió en un encuentro divino, una confirmación de que el cielo se había manifestado en la tierra. Otro ejemplo poderoso es el del profeta Daniel, quien recibió visiones que determinaron el futuro de naciones enteras. En Daniel 7:1 se menciona que tuvo un sueño y visiones mientras dormía y que al despertar escribió todo lo que había visto. No se trató de imágenes aleatorias o pensamientos sin sentido, sino de un mensaje codificado con revelaciones trascendentales. En varias ocasiones, Daniel quedó sin fuerzas al experimentar la magnitud de lo que Dios le mostraba a través de los ángeles. Este tipo de experiencias nos demuestran que lo celestial no es un concepto abstracto, sino una realidad activa que sigue operando en la vida de quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar. Tal vez te ha sucedido a ti. Quizás has tenido un sueño que parecía demasiado real para ser solo un producto de tu imaginación. Puede que hayas despertado con la sensación de que algo fue revelado en tu descanso, pero lo descartaste pensando que no era importante. Pero, ¿y si fue Dios hablándote? ¿Y si esa imagen, esa palabra, esa impresión en tu corazón era su manera de dirigirse a ti? No siempre recibimos respuestas como esperamos, pero si abrimos nuestro corazón, podremos comprender que el cielo sigue hablándonos en formas que van más allá de lo que podemos entender. Dios ha prometido que no nos dejará solos y sus ángeles son prueba de ello. Ya sea a través de un sueño, una sensación inexplicable de paz
o un pensamiento repentino que trae claridad, su mano sigue guiando a sus hijos. Aquello que hoy te parece confuso, puede que en realidad sea la respuesta que has estado buscando. Puede que la señal que necesitas ya haya sido enviada, pero aún no la has reconocido. ¿Has sentido alguna vez que un sueño te ha hablado de una manera especial? Si es así, compártelo en los comentarios. Quizás tu testimonio sea la confirmación que alguien más necesita para entender que Dios sigue comunicándose con nosotros de maneras que van más allá de nuestra lógica. La palabra de Dios nos muestra que nada en la vida de un creyente ocurre por casualidad. Cada señal, cada sueño, cada impresión en el corazón es una pieza dentro del propósito divino que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. En Jeremías 33:3, el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos confirma que Dios no solo desea hablarnos, sino que también quiere revelarnos aquello que a simple vista no podemos comprender. A veces, esas respuestas llegan en un momento de oración, otras veces a través de las Escrituras, y en muchas ocasiones, mediante sueños que contienen mensajes velados que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar. La pregunta es, ¿estamos atentos a estas señales? ¿O hemos ignorado la voz de Dios porque esperamos que se manifieste de una manera específica? Pensemos en Samuel. En el primer libro de Samuel 3, cuando era solo un niño, Dios le habló mientras dormía, pero al principio no reconoció su voz. 3 veces se levantó pensando que era Elí quien lo llamaba, hasta que finalmente el sacerdote entendió que era Dios quien le hablaba y le enseñó a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. ¡Qué poderoso! Dios sigue llamando hoy, sigue mostrando señales, sigue enviando mensajes, pero muchos no los reconocen porque no han aprendido a escuchar. ¿Y si esa imagen recurrente en tus sueños es una advertencia? ¿Y si esa sensación que te despertó en la madrugada era una intervención angelical? El libro de Job nos da otra clave importante en cuanto a los sueños y las revelaciones divinas. En Job 33, 14-16 dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esto nos indica que muchas veces Dios ya ha respondido nuestras preguntas, pero estamos tan distraídos en nuestras preocupaciones diarias que no entendemos la respuesta. Y es aquí donde entran en juego los ángeles de Dios, porque son ellos quienes han sido enviados para entregar esos mensajes, para traer dirección, advertencias y confirmaciones. Si miramos la historia de José en el Nuevo Testamento, veremos un patrón similar. En Mateo 2:13, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo que tomara al niño Jesús y a su madre y huyera a Egipto, porque Herodes buscaba matar al niño. José no discutió, no cuestionó si lo que había visto era real o producto de su imaginación. Simplemente obedeció. Y gracias a esa obediencia, Jesús estuvo a salvo de una amenaza mortal. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces Dios ha intentado advertirte sobre algo, pero el temor, la duda o la incredulidad han hecho que ignores la señal? ¿Cuántas veces has sentido una inquietud en tu espíritu sobre una decisión, un camino, una persona en tu vida, pero lo has ignorado porque parecía irracional? Dios sigue hablando, sus ángeles siguen entregando mensajes, pero depende de nosotros tener la sensibilidad espiritual para recibirlos y actuar en consecuencia. Cuando Dios envía a sus ángeles a manifestarse, no lo hace por entretenimiento ni para causar asombro. Cada aparición angelical en la Biblia tenía un propósito claro. En Daniel 9, el ángel Gabriel fue enviado para darle entendimiento a Daniel sobre los tiempos y los propósitos de Dios. En Lucas 1, fue enviado a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y a María para proclamar el nacimiento del Mesías. En Hechos 27, 23-24, un ángel se apareció al apóstol Pablo en medio de una tormenta en el mar y le aseguró que nadie perecería en el naufragio. Todas estas apariciones tenían un propósito: traer dirección, fortalecer la fe y confirmar la soberanía de Dios. Así como en la Biblia, hay personas hoy en día que han recibido mensajes claros
a través de sus sueños, visiones o impresiones en su espíritu. Algunos han sentido que una fuerza invisible los despertó justo antes de que un peligro inminente ocurriera. Otros han soñado con alguien que necesitaba oración y al contactarlo descubrieron que esa persona atravesaba una crisis. ¿Cuántas veces hemos sentido una advertencia en nuestro corazón, pero no hemos actuado porque nos pareció irracional? Es posible que Dios ya haya hablado, pero hemos estado tan ocupados en lo material que hemos ignorado su dirección. ¿Te ha sucedido algo similar? Si alguna vez has tenido un sueño o una experiencia en la que sentiste que Dios te estaba advirtiendo de algo, compártelo en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea la confirmación que alguien más necesita para abrir los ojos espirituales y comenzar a escuchar con atención la voz del Señor. A lo largo de la historia, la presencia angelical ha sido una constante en la vida de los creyentes. En Hebreos 1:14 se nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto significa que los ángeles de Dios están activamente obrando a nuestro favor. No son seres inalcanzables ni mitológicos, sino mensajeros reales enviados por Dios para cumplir su voluntad. Cuando sentimos una paz sobrenatural en medio de la angustia, cuando recibimos una revelación en sueños que nos da dirección, cuando una serie de eventos coincidenciales nos llevan justo al lugar y momento correctos, debemos preguntarnos: ¿ha sido esto una intervención angelical? No podemos permitirnos vivir en la distracción y en la incredulidad. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual es real y que Dios sigue enviando a sus mensajeros para guiarnos. Lo hizo con los profetas, con los discípulos, con el mismo Jesús, y lo sigue haciendo hoy. La gran pregunta es: ¿estamos prestando atención? ¿Estamos dispuestos a escuchar? Porque si algo nos enseña la Escritura, es que Dios habla de muchas maneras, pero es el corazón del hombre el que decide si escuchará o no. El Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer estas señales. Nos ayuda a entender cuando un sueño es un mensaje divino, cuando una sensación en el espíritu es una advertencia, cuando una intervención inexplicable es un acto de protección. Pero debemos buscar esa conexión con Dios. Debemos pedirle que abra nuestros ojos y afine nuestros oídos espirituales. Así como Samuel, debemos aprender a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si en algún momento has sentido la presencia de Dios hablándote a través de sueños, visiones o señales, compártelo en los comentarios. No subestimes el poder de tu testimonio, porque tal vez lo que has vivido es la confirmación que alguien más necesita para creer que Dios sigue actuando en medio de nosotros. Desde tiempos antiguos, la intervención angelical ha sido clave en momentos cruciales para los siervos de Dios. Un ejemplo claro es el de Daniel, quien en medio de su búsqueda ferviente recibió la visita de un mensajero celestial. No fue algo casual ni producto del azar. Su oración había sido escuchada desde el primer momento en que dispuso su corazón a buscar la dirección de Dios. Sin embargo, fue necesario que un ángel fuera enviado para fortalecerlo y confirmarle que su clamor no había sido ignorado. Así como en el pasado, el mundo espiritual sigue en movimiento y los ángeles continúan desempeñando su papel en la vida de aquellos que buscan sinceramente al Señor. El Nuevo Testamento nos muestra cómo la intervención angelical no se limitó a la antigüedad, sino que siguió ocurriendo en momentos determinantes. Uno de los eventos más impactantes fue cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, advirtiéndole que debía huir a Egipto para salvar la vida de Jesús. Mateo 2:13 lo describe con claridad: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. No fue una sugerencia ni una simple advertencia, sino una instrucción directa que tenía un propósito trascendental. Gracias a esta revelación, el plan de Dios siguió su curso y el Salvador del mundo fue preservado de la amenaza que buscaba su destrucción. Las Escrituras nos enseñan que los sueños pueden ser una vía legítima de comunicación entre el cielo y la tierra. Sin embargo, es necesario tener discernimiento para comprender su origen y propósito. No todo lo que se experimenta en el mundo onírico proviene de Dios. Eclesiastés 5:3 nos recuerda que del mucho trabajo vienen los sueños.
lo que significa que muchas de las imágenes que se presentan en la mente pueden ser resultado de preocupaciones diarias. Es por esto que la confirmación es clave. Un mensaje genuinamente divino nunca traerá confusión ni temor sin propósito, sino que será una guía alineada con la voluntad de Dios, dejando en el espíritu una certeza que no se desvanece. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Dios utilizó una visión para transformar el rumbo de la iglesia. En Hechos 10, un centurión llamado Cornelio tuvo un encuentro sobrenatural mientras oraba. Un ángel se le apareció dándole instrucciones específicas para buscar a Pedro. En simultáneo, Pedro tuvo una visión en la que vio un lienzo que descendía del cielo con animales impuros. Al despertar, comprendió que Dios le estaba revelando que el evangelio debía ser predicado también a los gentiles. Lo que comenzó como un sueño se convirtió en una de las revelaciones más trascendentales para la expansión del mensaje de salvación. A lo largo de la historia bíblica, los ángeles han sido enviados en el ámbito de los sueños para traer fortaleza y dirección. Sus mensajes no siempre son entregados de forma literal, sino que a menudo aparecen en forma de símbolos que requieren interpretación. José, el hijo de Jacob, tenía la capacidad de entender los sueños, un don que lo llevó desde la prisión hasta el palacio de Egipto. En Génesis 41, 15 a 16, el faraón le dijo: «He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que puedes entenderlo para dar su interpretación». José respondió con humildad: «No está en mí. Dios será quien dé la respuesta propicia al faraón». Lo que parecía un enigma incomprensible se convirtió en una revelación divina que salvó a Egipto y a muchas otras naciones de una hambruna devastadora. Los ángeles, como mensajeros del cielo, siguen operando en el ámbito espiritual, trayendo instrucciones a aquellos que tienen el corazón dispuesto a recibirlas. En tiempos de incertidumbre, pueden ser enviados para traer consuelo y confirmar la confianza en Dios. En momentos de decisiones importantes, pueden intervenir con revelaciones que permitan tomar el camino correcto. Pero su propósito siempre será el mismo: alinear el corazón del creyente con la voluntad del Padre. Es por eso que el discernimiento espiritual es indispensable. Cuando un mensaje viene de Dios, no es un pensamiento pasajero ni una imagen que se olvida con el tiempo. Es algo que deja una marca en el alma, una certeza profunda que persiste sin importar las circunstancias. En la antigüedad, los profetas recibieron visiones que impactaron a generaciones enteras, y hoy Dios sigue hablando a través de señales que desafían la lógica humana. La Escritura es clara al decir que en los últimos tiempos los sueños y visiones serán aún más frecuentes. Hechos 2:17 cita la profecía de Joel: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Lo que antes era reservado para unos pocos, ahora está disponible para toda la iglesia. Dios está preparando el camino para el cumplimiento de su propósito en estos tiempos. Cuando un mensaje del cielo es entregado en sueños, su impacto no se limita al momento en que se recibe. Puede traer claridad en una situación incierta, confirmar una respuesta que ha sido puesta en oración o incluso advertir sobre algo que aún no ha sucedido. Lo que parece un detalle insignificante puede ser, en realidad, una pieza fundamental en el plan de Dios. Tal vez alguna vez has tenido un sueño que dejó en ti una impresión fuerte, una imagen que no puedes olvidar o un mensaje que no has logrado descifrar. Quizás sentiste que Dios te estaba hablando, pero no supiste qué hacer con esa revelación. Si alguna vez has experimentado algo así, compártelo en los comentarios. Puede ser que tu testimonio sea la confirmación que alguien más necesita para comprender lo que Dios le ha estado mostrando. Los mensajes del cielo no siempre llegan con señales visibles o con una voz clara que resuene en la habitación. Muchas veces se presentan en forma de un susurro en el espíritu, una sensación persistente en el alma, un sueño que se repite con detalles tan nítidos que es imposible ignorarlos. En la antigüedad, los profetas y hombres de Dios comprendían que cuando un sueño dejaba una huella imborrable, era porque su origen trascendía la mente humana.
No era un producto del cansancio ni una simple imagen creada por la mente subconsciente, sino una revelación con propósito, un mensaje del cielo esperando ser comprendido. Así como en los tiempos bíblicos, hoy muchas personas experimentan sueños que parecen más que simples proyecciones del subconsciente. Hay quienes han despertado con un sentimiento inexplicable, como si hubieran recibido una instrucción pero no logran recordar las palabras exactas. Otros han tenido sueños en los que ven a seres queridos que han partido, trayendo un mensaje de paz, recordándoles que Dios sigue en control, que su propósito no se ha detenido. Pero también hay quienes han soñado con advertencias claras, con situaciones que luego se han manifestado en su vida, dándose cuenta de que Dios ya les estaba mostrando el camino a seguir. La Biblia nos enseña que los ángeles han sido utilizados en muchas ocasiones para comunicar advertencias y direcciones específicas. En el libro de Génesis, Dios envió a 2 ángeles a Sodoma para advertir a Lot y a su familia sobre la inminente destrucción de la ciudad. Génesis 19:15 dice: y al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. No fue un presentimiento vago ni una sensación pasajera, sino un mensaje claro que debía ser obedecido de inmediato. Si Lot no hubiera atendido a la advertencia, su destino habría sido el mismo que el de los habitantes de Sodoma. En la actualidad, muchas personas han recibido advertencias en sueños, mensajes que no parecen tener sentido en el momento, pero que con el tiempo revelan su significado. Hay quienes han soñado con un peligro inminente y al tomar precauciones han evitado una tragedia. Otros han sentido en sueños la necesidad de orar por alguien y al hacerlo, han descubierto después que esa persona estaba atravesando una situación difícil en ese mismo instante. Estos no son meros juegos de la mente, sino manifestaciones de un mundo espiritual que opera más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero así como Dios usa los sueños para hablar y dirigir, también hay momentos en los que el enemigo busca sembrar confusión y temor. Es por eso que el discernimiento es fundamental. No todo lo que se sueña proviene de Dios. Existen sueños que son producto de la ansiedad, del estrés del día a día o incluso de influencias externas. Eclesiastés 5:3 nos advierte: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Esto significa que no todo lo que nuestra mente procesa durante la noche tiene un significado espiritual. Es por eso que la oración y la comunión con Dios son esenciales para discernir cuando un sueño es una advertencia divina y cuando simplemente es un reflejo de nuestra rutina y pensamientos diarios. Cuando Dios habla a través de los sueños, lo hace con un propósito claro. Sus mensajes no generan caos ni confusión, sino dirección y confirmación. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tuvo un sueño en el que un hombre macedonio le pedía ayuda. Hechos 16:9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. No fue una imagen al azar, sino una confirmación de que debía ir a predicar el evangelio en aquella región. Pablo obedeció la dirección recibida y como resultado, el evangelio se expandió de manera poderosa en Macedonia. De la misma manera, hoy en día, Dios sigue usando los sueños para guiar a su pueblo. Hay quienes han recibido revelaciones sobre decisiones importantes, sobre cambios que debían hacer en su vida, sobre caminos que debían tomar o evitar. La clave está en buscar siempre la confirmación en la palabra y en la oración. Dios nunca dará un mensaje contradictorio a su verdad, ni traerá confusión a través de lo que revela. Su propósito siempre es llevarnos a una comunión más profunda con Él. Tal vez alguna vez has tenido un sueño que te dejó inquieto, una imagen que no pudiste olvidar, un mensaje que parecía demasiado real como para ser ignorado. ¿Crees que Dios te ha hablado alguna vez en sueños? Comparte en los comentarios si has experimentado algo que sientas que fue una señal de lo alto. Es posible que otros también hayan pasado por lo mismo y que al compartir encuentres respuestas que te ayuden a comprender mejor lo que Dios ha querido mostrarte. Hay momentos en la vida en los que todo parece un misterio.
donde lo que experimentamos en el espíritu desafía la lógica, donde lo que soñamos nos deja inquietos, con la sensación de que hay algo más allá de lo visible. ¿Cuántas veces has despertado con la impresión de que lo que viviste en un sueño era demasiado real como para ser solo una creación de tu mente? ¿Cuántas veces has sentido que lo que viste, escuchaste o sentiste tenía un significado más profundo, como si fuera un mensaje dirigido específicamente para ti? Hay cosas que el mundo intenta explicar con razones humanas, pero hay experiencias que solo pueden entenderse a la luz de la fe. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, a través de su palabra, a través de señales, a través de sus profetas y sí también a través de los sueños. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios utilizó este medio para advertir, guiar y confirmar su voluntad. No es una idea supersticiosa ni una creencia sin fundamento. Es una realidad que ha existido desde siempre. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿estás prestando atención o estás dejando que las señales pasen desapercibidas en medio del ruido del mundo? Hay quienes han recibido respuestas a sus oraciones a través de un sueño. Hay quienes han sentido que alguien les advertía de un peligro inminente y al tomar precauciones evitaron una tragedia. Otros han sentido la presencia de un ser querido fallecido trayéndoles paz, como si Dios les permitiera por un momento sentir que todo está bien. No se trata de espiritualizar cada imagen fugaz de la mente, ni de buscar significados ocultos en cada sueño, sino de aprender a discernir cuando un mensaje tiene un propósito divino. Dios no habla de forma confusa. Sus mensajes no siembran miedo, sino dirección. No traen angustia, sino claridad. Y cuando un sueño viene de Él, deja una impresión en el alma que no se disipa con el paso de los días. En la Biblia, Daniel recibió visiones que cambiaron el rumbo de naciones enteras. José interpretó los sueños del faraón y salvó a Egipto y a su familia del hambre. Pablo recibió dirección en sueños y llevó el evangelio a lugares donde nunca habría pensado ir. Y así como Dios habló en el pasado, sigue hablando hoy. El problema no es si Dios aún se comunica con nosotros. La pregunta es: ¿estamos escuchando? ¿Estamos prestando atención a las señales? Es posible que en este momento, mientras escuchas estas palabras, recuerdes un sueño que tuviste hace tiempo. Algo que en su momento no entendiste, pero que ahora, con lo que has escuchado hoy, cobra un nuevo significado. O tal vez has sentido en varias ocasiones que Dios te ha querido decir algo, pero no supiste cómo interpretarlo. No ignora las señales. No des por sentado los mensajes que llegan a tu vida. Si Dios te está hablando, es porque hay algo que debes saber, algo que Él quiere revelarte. Tal vez has pasado por momentos en los que te has sentido perdido, sin respuestas, sin claridad en el camino. Quizás has orado por una señal, por una confirmación y no has sabido reconocerla. Hoy es el momento de abrir tu corazón y pedir discernimiento. La Biblia nos dice en Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No tienes que vivir en la incertidumbre. No tienes que preguntarte si Dios está tratando de hablarte. Pídele que te muestre la verdad. Pídele que te dé entendimiento. No hay nada más poderoso que la certeza de que Dios te está guiando. Saber que no caminas solo, que hay un propósito detrás de cada señal, de cada mensaje, de cada sueño que deja huella en tu alma. Si alguna vez has tenido un sueño que sientes que fue más que una simple imagen pasajera, si alguna vez te has despertado con una sensación de que algo o alguien estaba tratando de decirte algo, comparte tu experiencia en los comentarios. Tal vez lo que tú viviste sea lo que alguien más necesita escuchar hoy, porque cuando compartimos nuestras historias, cuando hablamos de cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas, ayudamos a otros a ver que ellos también pueden recibir su guía, que ellos también pueden escuchar su voz. No dejes pasar este momento sin reflexionar. Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue revelando su propósito. La pregunta es: ¿estás dispuesto a escuchar? La vida está llena de misterios que a menudo escapan a nuestra comprensión. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado múltiples formas para comunicarse con su pueblo.
guiando a quienes están dispuestos a escuchar su voz. Los sueños, las señales divinas y las impresiones en el espíritu no son coincidencias, sino herramientas que el cielo utiliza para acercarse a los que buscan la verdad. Tal vez en algún momento has sentido que algo dentro de ti te empuja a prestar atención, a mirar más allá de lo obvio, a reconocer que hay un propósito mayor detrás de cada experiencia. Si es así, es porque Dios está tratando de llamar tu atención. En la Biblia, en Jeremías 33:3, el Señor nos da una promesa poderosa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es un Dios distante ni silencioso. No es un ser inalcanzable que nos deja en la incertidumbre. Es un Padre que anhela revelarse a sus hijos, que quiere que sepamos que no estamos solos, que hay un plan perfecto detrás de cada momento de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces la voz de Dios es ahogada por el ruido del mundo, por las preocupaciones diarias, por el miedo y la duda. Nos encontramos tan atrapados en lo terrenal que olvidamos levantar la mirada y preguntar: Señor, ¿qué quieres decirme? Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de las circunstancias, de las personas que pone en nuestro camino y sí, también a través de sueños y visiones. En Hechos 2:17 encontramos una profecía que sigue vigente hoy. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo que antes era exclusivo de los profetas, ahora es accesible a todo aquel que está en Cristo. Pero para recibir este tipo de revelación, necesitamos estar espiritualmente atentos, con un corazón dispuesto a discernir lo que viene de Dios y lo que es solo producto de nuestra mente. Muchos han tenido experiencias que no pueden explicar con lógica, sueños en los que sienten una presencia protectora, avisos que les han salvado de un peligro, momentos en los que despiertan con una sensación de claridad que antes no tenían. ¿Cuántas veces has pasado por algo así? ¿Cuántas veces has sentido que algo o alguien te estaba mostrando un camino, una advertencia, una señal que no deberías ignorar? A lo largo de la Biblia vemos que cuando Dios habla a través de sueños y ángeles, no lo hace para confundir, sino para dirigir. Lo hizo con José, con Daniel, con Jacob, con los magos de Oriente, con Pedro y con muchos más. Y si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría hoy? La fe nos llama a confiar en que Dios sigue actuando, que sigue enviando a sus ángeles para ministrar, para fortalecer, para guiarnos en los momentos de incertidumbre. En Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No están lejos, no son un concepto vago ni una idea mística, sino realidades espirituales que operan bajo la voluntad del Padre. Quizás has sentido en algún momento que una fuerza invisible te protegía, que una situación que parecía imposible cambió sin razón aparente, que una sensación de paz inexplicable te envolvió justo cuando más lo necesitabas. Si eso ha ocurrido, es porque Dios está obrando en tu vida de maneras que quizás aún no comprendes. La invitación hoy es a abrir los ojos espirituales, a no dar por sentado los mensajes que el cielo envía, a clamar por discernimiento y a confiar en que Dios no deja a sus hijos en la oscuridad. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No siempre entenderemos todo al instante, pero si aprendemos a confiar en su guía, Él nos llevará por caminos de luz y propósito. Si alguna vez has tenido un sueño o una experiencia que sientes que fue más que una simple coincidencia, si alguna vez has sentido que Dios te hablaba de una manera que no podías explicar, compártelo en los comentarios. Tal vez lo que tú has vivido sea el testimonio que alguien más necesita escuchar para fortalecer su fe. No tengas miedo de compartir, porque cuando hablamos de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, edificamos a otros y recordamos que no estamos solos en este camino. Dios sigue hablando, Dios sigue guiando, Dios sigue enviando a sus ángeles para proteger y fortalecer a quienes confían en Él. La pregunta es: ¿estás escuchando? ¿Estás prestando atención a las señales? Si sientes que el Señor te ha estado mostrando algo,
no ignores su voz. Pide discernimiento, busca en su palabra y confía en que si Él ha comenzado a hablarte, es porque hay algo que quiere revelarte. Hoy puede ser el día en que empieces a ver las cosas con nuevos ojos, con una nueva claridad, con una fe más profunda. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar.